para conmemorar su liberación de Egipto. Hizo una pausa para tomar una pieza de matzah, el pan sin levadura, y después continuó. La noche antes de su muerte, el Mesías participó de la última cena. La última cena fue una cena de Pascua. En medio de la cena comenzó a hablar de su muerte. «Uno de vosotros me va a entregar», dijo él. Después les dio una señal. «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Fue entonces cuando el discípulo llamado Yehudah, o Judas, metió su mano en el plato. ¿Por qué cree que el Mesías dio ese acto en concreto como la señal de su traición para morir? No lo sé. En la Pascua el pueblo judío moja un trozo de matzah en el jaroset. Sin duda alguna fue en un bol como este que el Mesías y Judas mojaron su pan esa noche. ¿Por qué es tan importante eso? El jaroset y las hierbas amargas representan la esclavitud y el sufrimiento. ¿Y cuál fue la traición? Fue entregar al Mesías a la esclavitud y el sufrimiento. Así que la señal revelaba que sería Judas quien le entregaría a su sufrimiento. Y sin embargo, el Mesías también mojó en la copa. Así que la señal también revelaba que sería el Mesías quien libremente se entregaría al sufrimiento y la muerte. ¿Y por qué mojando? La palabra en griego está unida a la palabra bautismo, que significa sumergir o inundar. Así, la vida del Mesías sería sumergida en sufrimiento, en nuestro sufrimiento, sumergida en la copa de nuestro juicio. Y en el proceso, Él sería inundado. Él se sumergió en la copa de nuestro juicio, en la copa de sufrimiento y amargura, para que nuestro juicio, nuestras lágrimas y nuestro infierno fueran quitados. El Maestro entonces mojó el matzah en la copa. Él llevó nuestro infierno, dijo el Maestro, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. La misión. Medite en el amor que lleva sobre sí todos sus dolores, sufrimientos y juicios. Viva en consecuencia una vida digna de ese amor. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25. Isaías capítulo 53, versículo 4. La cena pascual. Día 239. El niño de la profecía. Me senté enfrente del escritorio del maestro mientras hojeaba un libro antiguo. Podía saber por las imágenes que era un libro de historia. Él miró fijamente, durante un rato, una vieja fotografía de un militar. ¿Qué es más poderoso, un imperio o las oraciones de un niño?, dijo él. No sabía cómo responder. Hubo una vez un niño inglés que terminaba sus oraciones cada noche con las palabras: «Señor, no olvidaremos a tu pueblo, Israel. Apresura el día en que Israel será de nuevo tu pueblo y será restaurado en tu favor y en su tierra». Cuando hacía estas oraciones, el pueblo judío había estado viviendo exiliado de su tierra natal durante casi 18 siglos. La tierra de Israel estaba en manos del Imperio Otomano Turco, un poder islámico que lo había ocupado durante casi 4 siglos y no tenía intención alguna de devolvérselo a sus propietarios originales. Pero las Escrituras contenían una clara promesa y profecía de que Dios un día llevaría a su pueblo de regreso a su tierra natal. Así que por eso oraba este niño. ¿Y qué ocurrió? Se produjo la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano comenzó a derrumbarse. El ejército inglés bajo el general Edmund Allenby consiguió la tierra de Israel y la ciudad santa de Jerusalén. El Imperio Británico decretó que la tierra debía convertirse de nuevo en la tierra natal del pueblo judío. Y la oración del niño fue contestada, dije yo. ¿Y qué pasó con el niño? Creció y terminó en el ejército británico. Finalmente fue ascendido al rango de general, el general Edmund Allenby, el hombre que derrotó al Imperio Otomano y ganó la tierra de Israel. Dios cumplió la oración del niño y su antigua promesa mediante el mismo niño. ¿Qué revela eso? A veces Dios responderá su oración usándolo usted para responderla. Sí, dijo el maestro. Y en cuanto a la pregunta de las oraciones de los niños y los imperios,
En la mano de Dios, las oraciones de los niños son más fuertes que los imperios. Y el poder de la oración, dijo el maestro, es mayor que los reinos. No solo cambia sus vidas, sino la misma historia. La historia del hombre está llena de relatos así, naciones que cambian por una sola oración. Y el que ora en la voluntad de Dios puede terminar siendo el vaso escogido de profecías antiguas que hace mucho que esperan cumplirse, y ser quien cambie la historia del mundo. La misión. ¿Qué necesita presentar a Dios? Preséntelo, aunque sea imposible. Presente incluso el curso de las naciones y la historia. Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 25. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. La resurrección de Sión. Día 240. La ley divina de los adjetivos. El maestro levantó una fruta, concretamente una granada. En inglés, dijo él, y en muchos otros idiomas usted llamaría a esto una roja fruta. El adjetivo va primero y después el nombre, pero en español y otros idiomas se describiría como fruta roja. El nombre va primero y después el adjetivo. En hebreo, el lenguaje usado para la mayoría de las escrituras y en la lengua del Mesías, no es una roja fruta, solo una fruta roja. No lo entiendo. En la lengua sagrada no existe algo parecido a un hombre malo, solo un hombre, maldad. Existe un hombre. El hombre es creación de Dios. La maldad es el estado en el que está. Así también, en la lengua sagrada no existe una mujer pecaminosa, sino que existe una mujer, una creación de Dios, que resulta que es pecaminosa. El Mesías hablaba de esta forma y conocía la palabra de Dios de esta forma, con el nombre primero y el adjetivo después. Y por lo tanto no había hombres malos ni mujeres pecaminosas. Él veía a los hombres, en hebreo, a imagen de Dios, y que ahora estaban en una condición caída. Veía a la mujer adúltera no como una mujer adúltera, sino como una mujer atrapada en la condición de adulterio. Y así ella pudo ser salvada de ello. Veía al hombre poseído como un hombre que resultó estar poseído, y así como alguien que podía ser liberado. Veía a los enfermos no como personas enfermas, sino como personas que resultaba ser que estaban enfermas u oprimidas, y por eso podían ser sanadas. Veía a través de la maldad, a través de la imperfección, y a través de lo caído, para ver la perfección que Dios creó y lo perfecto que podía ser redimido. Murió para separar los adjetivos de los nombres, a la gente de su maldad, su pecaminosidad y su estado caído. Uniendo sus adjetivos, sus pecados, con otro nombre, con él mismo. Sí, y para unir su adjetivo, su santidad con nosotros. Aprende el secreto de la lengua sagrada. Cuando vea a los pecadores, los caídos, los lisiados, los contaminados, los quebrantados, los odiosos, los perversos, los airados, no vea primero el adjetivo. Vea primero el nombre. Aquel a quien Dios hizo a su imagen, aquel a quien Dios le hizo que fuera, y aquel a quien Dios redimió. Y eso le incluye a usted. Cuando se mire a sí mismo, su pecaminosidad, su estado caído, no vea el adjetivo primero, sino el nombre. Lleve los adjetivos a la cruz, y véase primero como aquel que Dios creó, y viva su vida como la persona que Él redimió. Para que nosotros, dije yo, pudiéramos convertirnos en un pueblo santo. La misión. Hoy aplique la ley divina de los adjetivos a otros y a usted mismo. Vea primero el nombre que Dios creó, y después entréguele a Él el adjetivo. Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 16. Hechos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 11. Los misterios hebreos, del 1 al 4. Día 241. Los reunigénitos.
Una pregunta, dijo el maestro. ¿Quién fue la primera persona en nacer de nuevo? Los discípulos, dije yo. No, dijo el maestro. Entonces, ¿quién? El Mesías. Eso me resulta extraño, respondí yo. Pero es así, dijo el maestro. ¿Quién era él antes de la encarnación? ¿El Hijo de Dios? ¿Y cómo podía ser el Hijo de Dios si no había nacido? ¿Qué le dio Dios a este mundo? Su Hijo unigénito. Unigénito significa nacido. Así, cuando él nació en Belén, ¿fue ese su primer nacimiento? Imagino que no, dije yo. Sería su segundo. Fue su segundo nacimiento. Él ya era unigénito nacido antes de Belén. La encarnación fue su segundo nacimiento. La Navidad de su nuevo nacimiento. En Belén, él nació de nuevo. Entonces, ¿el nuevo nacimiento está conectado con la encarnación? Aquel que nació de espíritu nació de nuevo de la carne, para que nosotros que éramos nacidos de la carne, pudiéramos nacer de nuevo del espíritu. Él que había nacido del cielo, nació de nuevo de la tierra para que nosotros que habíamos nacido de la tierra, pudiéramos nacer de nuevo del cielo. Y él que nació de Dios, nació de nuevo de hombre, para que nosotros que habíamos nacido de hombre, pudiéramos nacer de nuevo de Dios. Él nació de nuevo, dije yo, para participar de nuestra vida, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, para participar de su vida. Sí, dijo el maestro. Él que fue reunigénito en Belén, tuvo que aprender a vivir en su nuevo nacimiento, su nueva vida y su nueva naturaleza, la de carne y sangre. Tuvo que aprender a caminar por la tierra, a ver con ojos físicos y a tocar con manos físicas. Porque los reunigénitos nacen en una vida que no habían conocido antes y en la que deben ahora aprender a vivir. Por lo tanto, usted que es reunigénito de Dios, debe ahora aprender a vivir en su nuevo nacimiento, en su nueva vida y su nueva naturaleza, la del Espíritu. Aprenda a ver en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y caminar en lugares celestiales. Ese es el viaje y el misterio de los reunigénitos. La misión. Así como Dios tomó la naturaleza y vida de usted, de igual modo tome hoy la naturaleza de Dios, viva la vida de Dios y camine en los pasos de lo celestial. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 48-49. Colosenses, capítulo 3, versículos 9, 10. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Los reunigénitos. Día 242. Altares en los lugares altos. Estábamos de pie en lo alto de lo que era menos que una montaña y algo más que una colina, y no llegaba a ser ninguna de las dos cosas. El maestro me condujo a una plataforma de piedra, o mejor, a los restos de lo que una vez fue una plataforma de piedra. ¿Qué es esto?, pregunté yo. Son las ruinas de un altar, dijo él. Fue uno de los muchos altares erigidos sobre los lugares altos. Altares a Baal, Moloc, Astoret, Zeus y una multitud más de dioses e ídolos. Altares para sacrificios. Verá, ellos no solo levantaban ídolos en los lugares altos, sino altares. Cada dios tenía un altar y cada altar requería un sacrificio. ¿Qué tienen que ver ambas cosas?, pregunté yo. ¿Los altares ya no están o quedan solo ruinas? No, dijo él, los altares siguen estando aquí, así como lo están los dioses e ídolos. Recuerde de lo que hablamos. Ya sea que la gente llame dioses o no a los dioses que adoran o ídolos a los ídolos que sirven, eso no cambia el hecho de que están adorando a dioses y sirviendo a ídolos. Cualquier cosa que usted ponga primero, por encima de todo lo demás, ese es su Dios. Cualquier cosa a la que usted sirva, cualquier cosa para la que viva, todo lo que dirija su vida, ese es su ídolo, ya sea que su ídolo sea el dinero o el placer, el éxito, la belleza, la comodidad, el poder, las posesiones, una carrera, un objeto,
una meta o su propio yo. Todo lo que ponga primero y lo sirva. Ese es su Dios e ídolo. Pero esto es lo que siempre debe recordar. Cada Dios e ídolo tiene un altar. ¿Qué significa eso? Siempre hay un costo por servirlos. Hay un precio para los ídolos y dioses. Siempre hay un altar, y el altar siempre requerirá un sacrificio. Algunos requerirán el sacrificio de su paz. Otros requerirán el sacrificio de su salud, su matrimonio, su tiempo, su familia, su integridad, su bienestar, y cuanto más lo sirva, más debe sacrificar. ¿Pero acaso Dios no tiene también un altar y requiere un sacrificio? Sí, dijo el maestro, Dios sí tiene un altar, pero no es como ningún otro. Verá, en todos los demás altares de este mundo, el hombre sacrifica para sus dioses, pero en el altar de Dios es Dios quien se sacrifica a sí mismo por el hombre. Dios mismo es el sacrificio. Por lo tanto, usted ya no tiene que sacrificarse y darse a ninguno de los dioses, salvo a uno, al único Dios que se entregó como un sacrificio por usted. La misión. ¿Hay algún ídolo o Dios en su vida, algo que usted está siguiendo por encima de Dios? Destruya los altares de esos dioses y viva libre, totalmente para aquel que se entregó totalmente a usted. Jeremías capítulo 32, versículo 35. Romanos capítulo 12, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 2. Altares en los lugares altos. Día 243. El telar del cielo. El maestro me llevó dentro de uno de los campamentos de los moradores del desierto. A nadie parecía importarle. Nos sentamos junto a una mujer que estaba trabajando en un telar hecho de palos y cuerdas. En el telar entretejía hilos rojos, negros, púrpura y amarillos en un patrón que parecía tanto antiguo como complicado. Observe el cuidado con el que teje, dijo él, lo meticulosamente que trabaja, la complejidad del patrón. Seguimos viendo según iba emergiendo más y más del patrón. Cuando llegó el juicio sobre Israel en el año 586 AC, parecía como si los planes que Dios tenía para el pueblo judío se hubieran terminado. La tierra prometida estaba en ruinas, y el pueblo de Dios en el exilio. Fue entonces cuando Dios dio esta palabra a su pueblo caído y en pedazos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una hermosa palabra, dije yo. Después de todo, después de todos sus fallos y pecados, y después de sus calamidades, para ellos debió de haber sido algo hermoso de oír. Sí, dijo el maestro, aunque debería haber terminado con ellos. Él no había terminado, su amor era mayor. ¿Hay alguna razón, pregunté yo, para que me esté diciendo esto mientras vemos tejer a la mujer? La hay, dijo él. No lo verá en la traducción, pero en el original hay una palabra hebrea que aparece en una forma u otra no menos de 3 veces en esa promesa. La palabra es Mahas Habaj. Se traduce como plan, pero significa mucho más que plan. Mahas Habaj habla del cuidado, habilidad, complicado entretejido de una tela. Así se podría traducir como yo sé los propósitos meticulosamente entretejidos que estoy tejiendo hábilmente, cuidadosamente y complicadamente para su futuro. Verá, Dios es el maestro tejedor, no sólo del cosmos, sino de las vidas de sus hijos. Y los planes que Él tiene para su vida son no sólo buenos y hermosos, sino completamente entretejidos, ya trabajados. Y Él tomará cada hilo de su vida, cada gozo, cada error, cada fracaso, cada victoria, cada derrota, cada ganancia, cada pérdida, cada lamento, cada herida y cada pregunta, cada hilo, y los unirá todos de forma cuidadosa, hábil y meticulosa, para que se convierta en un tapiz perfecto de amor entretejido. La misión. Considere cómo Dios ha entretejido los hilos de su vida para bien. Anímese al saber que con los hilos actuales, Él hará lo mismo.
Jeremías capítulo 29, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 4. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Yo sé los planes. Día 244. El misterio del Goel. Uno de los mandatos más particulares que Dios le dio a Israel, dijo el maestro, tuvo que ver con lo que se llamaba el Goel. Cuando una mujer se quedaba viuda y sin hijos, la ley del Goel decretaba que si un pariente cercano podía redimir su casa contrayendo matrimonio con ella, proveer para ella y darle hijos, él sería llamado el Goel. La Biblia narra el cumplimiento de esta ley más de una vez. Estos cumplimientos o redenciones están todos enfocados en una tribu en concreto, la tribu de Judá, y un linaje en concreto, el linaje de David. El hombre Judá se convirtió en el Goel de la viuda Tamar, y le dio un hijo. De ese hijo y linaje nació Booz. Booz después se convirtió en el Goel de la viuda Ruth, y le dio a su hijo Obed, y de Obed vino el rey David. Entonces el rey David solo existió debido a la ley del Goel. Sí, nació de una genealogía que vio la intervención del Goel, un padre sustituto, no una vez, sino dos. Y sería su linaje el que vería una intervención más, un padre sustituto más, y un Goel más. Y ocurriría en el mismo lugar donde Booz redimió a Ruth, en Belén. ¿La natividad? Sí, dijo el maestro, fue en la natividad cuando Dios mismo se convirtió en el Goel. Fue Dios mismo interviniendo en ese mismo linaje. Dios mismo convirtiéndose en el Padre sustituto, el nacimiento virginal. Pero María no era viuda, dije yo. No, dijo el maestro. La viuda era Israel, la humanidad y la creación misma. La creación estaba estéril, cortada del Creador e incapaz de dar el fruto que debía dar. Así que Dios mismo se convirtió en el Goel, porque sólo la intervención de Dios en este mundo podía hacer que lo estéril diera su fruto y fuera redimido. Escuche estas palabras de Isaías. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Pero en hebreo no dice tu Redentor, dice el Santo de Israel es tu Goel. Así pues, el misterio es este. Todos llegamos a ser estériles, incapaces de dar el fruto que nuestras vidas estaban llamadas a dar, incapaces de llegar a ser aquello para lo que fuimos creados. Así que Dios interviene en nuestras vidas, y si usted lo recibe, Dios se convertirá en su Goel. La misión. ¿Qué hay en su vida que nunca haya producido la promesa y el propósito que debía dar? Entrégueselo hoy a Dios, deje que Él se convierta en su Goel. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Salmo, capítulo 103, versículo 4. Isaías, capítulo 54, versículo 5. La redención de Goel. Día 245. El camino sin pan. El maestro estaba sentado en la cima de una colina con el sol a sus espaldas, parcialmente dibujando su silueta. Delante de él, al comienzo de la pendiente, se sentaban los estudiantes. Él sostenía en su mano una hogaza de pan. El Mesías, dijo él, enseñó a sus discípulos a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos comer, dijo uno de los estudiantes. ¿Pero por qué debía ser eso parte de una oración a Dios?, preguntó el maestro. Porque Dios quiere que le llevemos nuestras necesidades más básicas, dijo otro. Sí, dijo el maestro, el Mesías nos estaba enseñando a llevar nuestras necesidades más básicas a Dios. Pero ¿cuántos de ustedes no tienen pan para este día o comida para hoy? Alcen sus manos. Nadie levantó su mano. Entonces, ¿por qué les dijo que le pidieran el pan que ya tienen? ¿Cómo puede darles lo que ya tienen? ¿Y cómo podrían ustedes recibir lo que ya poseen?
Si lo tenemos, dijo uno de los estudiantes, entonces no podemos recibirlo. Entonces no debemos detenerlo, dijo el maestro. En ese instante, comenzó a romper la hogaza en pequeños pedazos y a pasarlos a los estudiantes. Cuando terminó, continuó con la enseñanza. No pueden pedir lo que ya tienen. Sin embargo, se nos dice que pidamos nuestro pan cada día. Entonces, ¿qué significa esa oración? Para hacer esa oración debemos renunciar a nuestra propiedad. Debemos soltar incluso nuestro pan diario. Pero es en esa renuncia cuando nos abrimos a un milagro. Solo podemos recibir de Dios lo que no tenemos. Y si no poseemos ni siquiera el pan diario, entonces ¿qué tenemos? Y si no tenemos nada, entonces Dios puede bendecirnos con todo, cada día. Entonces las posesiones que antes dábamos por sentadas son liberadas para sufrir una transformación, para convertirse en bendiciones dadas y bendiciones recibidas del cielo. Porque cuando no damos por sentada una bendición, entonces todo en nuestra vida se transforma en un regalo. Aprendan el poder de esta oración y las bendiciones que vienen al soltar incluso su pan cotidiano. Es entonces cuando su vida se llenará con milagros y bendiciones, la herencia de aquellos que han alcanzado el estado sin pan. La misión. Practique el estado de sin pan, vacíese de toda posesión, incluso de las cosas más básicas, y recíbalo todo de nuevo como un regalo de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Josué, capítulo 13, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Nuestro pan diario. Día 246. Los Mesías espectrales. Estábamos en su estudio. El maestro había puesto un prisma de cristal cerca de la ventana, el cual hacía aparecer un arco iris de luz en la pared opuesta. El prisma hace que la luz se rompa en sus partes individuales, los colores del espectro. Caminamos hasta su escritorio y nos sentamos. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de los dos Mesías?, preguntó él. No, respondí yo, nunca. En el libro de los rabinos hay escritos que hablan de dos Mesías distintos. Uno se llama Mashiach ben David, o Mesías hijo de David. Este Mesías, escriben ellos, luchará y librará a su pueblo, y se sentará en el trono de David, y reinará sobre Israel y toda la tierra en la era de paz sobre la tierra, el reino de Dios. El otro se llama Mashiach ben Yosef, o Mesías hijo de José. Este es el Mesías de dolores, que sufre y muere por la redención de su pueblo. ¿De dónde vinieron los dos Mesías? De las profecías del Mesías en las Escrituras. Las profecías solo hablan de un Mesías, pero ellos no supieron unir ambos, un Mesías que reina victoriosamente y un Mesías que sufre y muere. Así como el prisma disecciona la luz en los colores del espectro, los rabinos diseccionaron al Mesías en distintas imágenes. Pero, ¿qué ocurre si juntamos de nuevo al Mashiach ben David y al Mashiach ben Yosef? Un Mesías, dos obras, dos apariciones, dos venidas. ¿Y qué obra?, preguntó el maestro. ¿Y qué venida debía suceder primero? Él no puede reinar de forma victoriosa para siempre y después sufrir y morir. Así que la segunda aparición y venida tendría que ser la del Mesías reinante, y la primera debería ser la del Mesías sufriente que muere. Tendría que ser así, y la paz sobre la tierra solo se puede producir después de entablar la paz con Dios. Pero ¿cómo puede morir el Mesías y después reinar para siempre? Solo mediante una cosa, dije yo, la resurrección. Incluso los rabinos dan a entender que el Mesías sufriente resucitaría de la muerte. Entonces los dos Mesías de los rabinos son realmente dos testimonios de las dos obras y apariciones de un solo Mesías. El único Mesías, Yeshua de Nazaret, el único verdadero y todo en uno. La misión. Mesías es la luz en la que todos los colores del espectro se convierten en uno. Llévele todo lo que hay en su vida y se convertirá en luz. Salmo capítulo 2.
Lucas capítulo 24, versículos 26-27. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11-12. Los misterios rabínicos, del 1 al